Bueno, nueva conexión aquí en el Quilombo de Periodista Digital. Vamos a hablar con un diputado de la Asamblea de Vox, con José Luis Ruiz Bartolomé, que es experto, le conocerán porque es uno de los grandes expertos inmobiliarios, pero también queremos hablar con él de la situación económica y de cuánto hay de verdad en las medidas, estas medidas propagandísticas que ha vendido el gobierno y cuánto hay de mentira, ¿no? José Luis, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues estoy encantado de estar con vosotros, es un placer y bueno, pues efectivamente, como bien dices, mi especialidad es el inmobiliario, pero en mi condición de diputado de Vox estoy tanto como portavoz en la Comisión de Vivienda como en la Comisión de Economía, o sea que al final estamos en los dos temas. Claro, pues vamos a empezar por vivienda, porque este gobierno saca mucho, le gusta sacar mucho pecho con respecto a eso. Pablo Iglesias dice que no va a ser como se hizo en la crisis del 2008, no va a dejar a la gente tirada. Anuncian medidas para el alquiler, anuncian moratorias para las hipotecas, anuncian el freno de varios desahucios. Pero yo creo que la gente todavía no tiene esas medidas, la gente no han llegado a la gente, se han quedado simplemente en el BOE o donde sea. ¿Cuánto de verdad y cuánto de cierto hay en esas medidas que venían a ayudar a la gente en la cuestión de la vivienda? Pero la verdad es que él venía con un programa bastante más agresivo del que finalmente se está aplicando y de eso debemos congratularnos, ¿no? Todavía queda dentro de ese gobierno algún ministro que mantiene, digamos, un cierto nivel de responsabilidad y un poco pues sujeta el afán intervencionista del grupo de Iglesias, ¿no? Pero lo cierto es que fíjese, nosotros habíamos pedido una cosa que nosotros creemos que es bastante razonable y que además no hace daño ni a la banca ni al cliente, ayuda a los dos, es una de esas operaciones win-win en la que todo el mundo sale ganando y además no hace falta pasar por notaría ni establecer ningún tipo de nuevo acuerdo que genere gastos, ¿no? Que era sencillamente alargar los plazos de las hipotecas, extendiendo los 2 o 3 meses el tiempo que sea necesario. ¿Y cómo haciendo esto? Pues de tal manera que durante estos 2 o 3 meses haya una carencia en lo que es la devolución del préstamo, solamente pagas intereses y, por tanto, tu factura se reduce a un 10% de lo que suele ser la cuota hipotecaria habitual, ¿no? Ellos, bueno, pues prefieren ir más a la tremenda y más a cortar todo este tipo de cosas. Luego también quería meter la mano él en el asunto de los alquileres y forzar, obligar a que todo el mundo pues dejase de cobrar el alquiler. Claro, es que a veces no se entiende que en España el 95% de las viviendas están en manos de particulares. Muchas veces son gente mayor, que su único ingreso es el alquiler que perciben de una vivienda que han heredado o de un local comercial y que sus pensiones son muy bajitas. Entonces no pueden prescindir al 100% de esos ingresos. Yo creo que la fórmula más adecuada para una situación como esta debería ser más bien el tema de los incentivos fiscales. Es decir, si usted se compromete a rebajar el alquiler de la vivienda durante los meses que dure la crisis sanitaria, pues entonces recuperará usted en el IRPF tal cantidad o tendrá una serie de ventajas del tipo que sea. Eso se puede estudiar y siempre se ha aplicado con éxito, porque la gente lo entiende. Aparte de que yo creo que España es un país solidario y que, sin decirlo, la gente que puede está bajando las rentas y se están llegando a acuerdos entre particulares, ¿no? De hecho, quizás la Administración debería también trabajar en hacer de intermediario en estos casos. Me consta que en la Comunidad de Madrid se está haciendo, en la Dirección General de Vivienda sí se ha puesto un poco este proceso. No tiene un gran alcance, pero si a lo mejor ha conseguido llegar a acuerdos en 100 o 200 contratos, pues bienvenido sea. Pero es un ejemplo de lo que se puede hacer. Sí, de hecho hemos visto muchas casas, muchas familias que con carteles agradeciendo a sus Claro. caseros por haberles perdonado parte del alquiler o a veces el alquiler completo, porque en el mundo de Iglesias el alquiler está controlado por los malos malísimos fondos buitres, pero en el mundo real es gente humilde que tiene una segunda vivienda que la alquila para sacarse un dinero extra al mes y con mucho sentido común y mucha solidaridad, ¿no? Exactamente. Y de hecho también, o sea, antes de que Iglesias anunciara ninguna de sus medidas, los propios grandes fondos, que en el fondo son media docena de grandes compañías que sí que tienen entre ellos pues una cantidad importante de viviendas, pero que son una gota de agua
en el océano del mercado madrileño o español, ellos mismos ya dijeron, ya avanzaron antes que iban a disminuir esas cantidades o incluso pues, a aplazarlas el tiempo que hiciera falta, ¿no? Es decir, todo el mundo es consciente de la situación y yo creo que, en fin, que no hace falta ir con la pistola diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Los españoles y los empresarios también son muy conscientes de la situación. Me contaba una persona que trabaja en un banco que la gente se acerca a preguntar, por ejemplo, moratorias en lo que tiene que ver con las hipotecas, le piden 250 formularios y cuando aparecen con los 250 formularios les piden otros 50 más, etcétera, con lo cual al final el vuelve usted mañana lo que hace es agotar a la gente para que esa ayuda no se produzca y finalmente todo queda en puro humo, pura propaganda. Verdaderamente, ¿no? O sea, este es un gobierno que se dedica a lanzar este tipo de... Bueno, hay otra cosa muy parecida, muy similar, que es el tema de los autónomos, en las que han generado una serie de ayudas, pero para para reclamar la ayuda para el mes de marzo, tenías que demostrar que tu negocio había caído un 70%. Esto es muy difícil si resulta que del 1 al día 14 la vida fue, entre comillas, normal y, por tanto, el desplome se produce a partir del día 14. Entonces, claro, pues que caiga el 70% en el conjunto del mes es casi imposible. Y entonces, bueno, pues eso también ha perjudicado a mucha gente. Es decir, es mucho más sencillo en este tipo de situaciones, primero, utilizar mucho el asunto de la declaración responsable, que esto es algo que también se hace a veces en algunos asuntos en licencias urbanísticas, este tipo de cosas que se está avanzando en ese camino, o en las licencias de actividad, para facilitar que los plazos no se vayan alargando bueno, y sobre todo, pues, hombre, establecer unos requisitos que sean creíbles y que sean fáciles de hacer. Y que, por supuesto, todo lo que sea papeleo burocrático, pues ya lo puedes dejar para después, no hace falta presentarlo ahora. Es decir, igual que nos han dicho que los que tenían el carnet que se le caducaba ahora, que bueno, que no pasa nada, que se prorroga en no sé cuántos meses más, pues en este tipo de cosas yo creo que tendrían que hacer también otra visión, ¿no? Eso sí, luego puedes hacer una revisión a posteriori y aleatoria, y si ves que hay gente que ha defraudado, que ha engañado, que ha abusado de la situación, pues oye, pues se les penalizará como fuera, ¿no? Dicen que esta crisis económica que se avecina será un cuento de niños al lado de lo que fue la del 2008 con Lehman Brothers. Le pregunto porque usted escribió un libro sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria y qué diferencias va a haber con respecto a aquella crisis con respecto a esta. No se parece nada, no tiene nada que ver, ¿no? Aquella fue una crisis de sobreendeudamiento. Es decir, lo que estábamos era una gran parte de la población española y de las empresas con un endeudamiento por encima de lo que era razonable, y ahora mismo no es el caso. De hecho, quizás el gran mérito de España, de la España post-crisis, ha sido desapalancarse, quitarse esa carga de deuda tan enorme que tenía. Y ahora el gran problema es un problema de liquidez. Es decir, el problema es que te han dicho, oiga, señor, cierre su negocio y váyase a casa. Pero bueno, ¿cómo es posible? Sí, se tiene que ir usted y cerrar el negocio y no sabemos cuándo volveremos a abrir las puertas, ni en qué condiciones, ni en qué situación. Entonces, claro, el gran problema es un problema de liquidez. Y curiosamente, el gobierno de la nación lo que está diciéndoles a los empresarios es, como forma de solucionar el asunto, es endeúdese, tome deuda, vaya al banco y pida un préstamo. Yo le avalo, sí, pero en el fondo lo que me están diciendo es que me eche en brazos del sistema financiero y que añada a la incertidumbre de mercado que me voy a encontrar dentro de 3 meses, añada además el riesgo de endeudarme y de sobreendeudarme. Y esto, para mí, me parece que es justo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Nosotros hemos propuesto justo lo contrario, es decir, una inyección de liquidez que consiste en intentar sufragar en la mayor medida de lo posible los gastos fijos de ese empresario, que es decir, el principal coste en muchos casos es el coste laboral de los empleados que tienes a cargo o del propio autónomo, en su caso. Y de esa manera, primero, consigues que la gente que no es empresaria, que son empleados y que son, bueno, autónomos, no estén con el miedo a no saber qué va a ser de su vida y a lo mejor refrenar el gasto y no seguir contribuyendo un poco a la mecánica del mercado, y también consigues que el empresario afronte la vuelta al cole con otra energía y con otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece gravísimo lo que se está haciendo y además el coste
no es un coste tan... O sea, Luis, tú sabes algo también de economía y estando en los años que estamos ahora mismo de bonanza, con PIBs superiores al 2% durante los últimos años, seguimos pidiendo a los mercados más de 30.000 millones prestados cada año, aumentando nuestro déficit, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es tan complicado si además hacemos una reducción en los presupuestos de todos, de autonomías y del Estado, una reducción de gasto superfluo, de subvenciones ideológicas y de este tipo de cosas que hay muchísimo. Si hacemos un poquito de contención ahí y pedimos algo prestado, que Europa está dispuesta a dárnoslo, podríamos generar perfectamente y sin generar más tensiones de las necesarias la liquidez suficiente como para mantener nuestras empresas vivas durante los próximos 3 meses sin ningún problema. El gobierno dice, el relato del gobierno es esto va a durar muy poquito, esto es simplemente transitorio, pero me parece que los empresarios tienen otra visión. Bueno, en el turismo ni hablar, ¿no? En el turismo consideran que no va a haber un turista que se suba a un avión en todo el 2020 para venir a España. Pero vamos a hablar en el sector pymes, en el sector más de pequeñas empresas. Muchos empleados han ido automáticamente a ERTES, que todavía muchos de ellos no han cobrado, no han visto un duro. Llevamos un mes y medio y no han visto un duro. Y muchas de estas empresas tienen que asegurar la viabilidad de sus empresas a partir de octubre, porque si no tienen que devolver esas ayudas. También ahí hay un poco de trampa, ¿no? Bueno, es evidente, ¿no? Es decir, ellos cuando diseñan estos... O sea, es que la concepción que tiene la ministra de Trabajo y todo el equipo general, toda la parte, digamos, de Podemos dentro del gobierno, ellos piensan que esta crisis sanitaria, que es una cosa desgraciada y que a nadie le gusta y que a todo el mundo le parece horrible por todas las consecuencias que tiene, piensan que los empresarios les viene bien para una supuesta agenda de destruir empleo, de ser malvados, ¿no? de convertirse en el empresario malvado de los cuentos de Charles Dickens. Y es que es justo lo contrario. La gente lo que está deseando es reabrir sus negocios y contratar al mayor número de personas posible. Pero lo que acabas de decir es cierto. Es decir, la realidad es que cuando volvamos después nos vamos a encontrar con una serie de restricciones y de nuevos costes, que tampoco se están hablando de ellos. Fíjate, esta semana publicaba Expansión que el sector de los supermercados, del comercio minorista, ha aumentado de ventas estas semanas. Lógicamente, lo único que hacemos es ir a Mercadona, a Carrefour, al Corte Inglés, etcétera. Pero la realidad es que, aunque han aumentado ventas, han disminuido los beneficios porque los costes han subido. Hablamos de costes de logística, hablamos de costes del nuevo personal que hace falta para regular que no se formen aglomeraciones y entre la gente de manera ordenada, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la realidad. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos cuándo y cómo se van a abrir los bares y los restaurantes, pero seguramente van a reducir su capacidad y eso redundará en menos ingresos. Y en general, en toda la sociedad, nos tenemos que adaptar a una vida en la que mientras no haya una vacuna o una cura para esta enfermedad tan grave y que como mínimo se estima en 18 meses de plazo para encontrar alguna solución viable, nos va a obligar a llevar una vida completamente distinta a la que teníamos hasta ahora acostumbrados, ¿no? Con distanciamiento social en todos los sentidos. Y esto es un golpe. Entonces, claro, a lo que me preguntabas, todos estos empresarios a los que se les ha dicho hagan ustedes un ERTE, pero luego tienen que volver a la situación inicial, esto está claro que está hecho por personas que no entienden qué está pasando en España, qué está pasando en el mundo y cuál es la naturaleza de esta pandemia. Y que tampoco entienden que el empresario, su última vocación es la de eliminar empleo. Él lo que quiere es todo lo contrario. Ojalá tenga mucho trabajo para poder contratar a más gente. Pero al final la realidad se impone y vamos a ver lo que pasa. Yo creo que muchas de esas empresas, por desgracia, van a tener que cerrar. Máxime, cuando además, como comentaba hace un momento, les están obligando a endeudarse y ya veremos cómo acaba la historia. La última pregunta, diputado, tiene que ver con la gran medida, otra cosa que hace muy bien este gobierno, que es sacarse de la chistera medidas así estrellas, como es la de la renta mínima, algo que al vicepresidente de Iglesias eso sí que le quitaba el sueño. Nos enteramos también que el secretario de Estado encargado de estas cuestiones, que es el señor Escrivá, se entera por los medios, que era el gran, digamos, el muro de contención frente a esa medida populista, se entera por los medios de que finalmente esa medida va a salir.
¿Qué va a implicar esta renta mínima? ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Es tan buena como nos la quiere vender el gobierno? Bueno, este es un paso clarísimo dentro de la hoja de ruta de tratar de instaurar un régimen bolivariano en España. O sea, es que justo en la respuesta anterior te comentaba cómo ellos piensan que los empresarios tienen su hoja de ruta para ser malvados y echar a los empleados. Pero es justo al revés. Son ellos los únicos que están aprovechando, como bien han reconocido en numerosos tweets sus dirigentes, están aprovechando esta situación para intentar poner en marcha una hoja de ruta que nos lleve a una situación similar a la de Venezuela o a la de otros países de Hispanoamérica. Ellos lo que pretenden, al fin y al cabo, es crear un gigantesco PER, como el PER de Andalucía, que todos conocemos, crear un gigantesco PER en el que los ciudadanos, en lugar de ser ciudadanos libres, ciudadanos que se ganen el pan con el sudor de su frente, trabajando en empresas o creando sus propias empresas, acaben siendo dependientes del Estado y acaben convirtiéndose en un ejército al que añadimos al que ya existe de los subvencionados por tantas cosas que ellos tienen montadas sus ONGs, al que añadimos al de los sindicalistas, al que añadimos a tantas cosas que ellos ya tienen en su haber, otro nuevo ejército de 1 millón de ciudadanos que van a estar siempre del lado de ellos porque son los que les dan de comer. Yo creo que este es la inmensa trampa en la que nos quieren llevar y espero que además que el resto de partidos de la oposición se estén dando cuenta de ello y se pongan tan de frente como lo estamos haciendo nosotros. Es decir, nosotros lo que queremos es que esas empresas, las empresas sigan vivas y sigan generando empleo. Y lo que están haciendo ellos es secar la planta, quemar las empresas para que haya muchas personas desahuciadas, haya muchas personas sin recursos y que tengan que suplicar al Estado que les dé una paga para poder seguir viviendo. Y al mismo tiempo son más dóciles, más fáciles de controlar. Al Por fin de cuentas, supuesto. ese es Y el además, objetivo, ¿no? Y además habrá un segundo impacto del que no se habla todavía, pero que lo habrá sobre la vivienda, porque todas esas personas con una renta mínima vital, no creo que sea una renta muy grande, y tendrán que seguir viviendo. Entonces serán personas que o bien tengan hipotecas o bien estén de alquiler en algún sitio. Y ya veremos eso, las consecuencias que tendría. Es decir, yo creo que están trabajando para poner en marcha este sistema y no hay más que hablar con personas de América para saber cómo ellos también pensaban que no podía pasar y al final acaba pasando. ¿Qué me va a contar, diputado? ¿Qué le voy a... Pero bueno, cuando nosotros decíamos hace muchos años que esto podía pasar en España, decían, no, esas cosas pasan muy lejos. Aquí a nosotros no nos va a tocar porque somos muy listos y estamos en la Unión Europea. Y mire usted finalmente a dónde hemos ido a parar, ¿no? Yo lo iba a decir hace unos años, ¿verdad? Diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, gracias por estar estos minutos con nosotros en Periodista Digital. Un placer, encantado.